Ahora sí, comenzamos. Está todo. Y recibimos a quien ya vimos con un fuerte aplauso a la secretaria general, Luz Marina Jáuregui Berry. Con sus palabras, damos a la apertura formal de este Congreso Nacional. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, compañeres. La verdad que estar hoy acá es maravilloso. Lo primero, estaba, como siempre pasa cuando uno le toca hablar, bueno, uno se prepara, piensa en los compañeros, piensa en qué es importante transmitir algunas cuestiones y bueno, y siempre eso te pone un poquito nervioso, ¿no? Y anoche ahí el gallego decía algo que hace un ratito yo le dije, mira, retomé, me acordé mucho de lo que decías, estamos entre compañeros y compañeras y somos docentes y sabemos, digamos, y apostamos a que el aprendizaje sea una cuestión de ida y vuelta. Así que nos toca hoy hablar, nos toca escucharnos y bueno, y desde ese lugar, ustedes que me van conociendo saben que a mí lo primero que me gusta es agradecer. Así que lo primero de todo es darle gracias a Dios, a la vida, a la energía, a aquello en lo que cada uno crea, a la Pacha, por este día, por poder estar todas y todos acá. Ha sido tremendo esfuerzo llegar, viajar desde distintos lugares, organizarlo, todo lo que no se ve para que este día sea un día luminoso para todos y todas, pensarlo en un tiempo complejo, no solo atravesados por el proceso electoral, sino también por la inflación, por ejemplo, los padecimientos, con los cambios de precios, con la no confirmación de las cuestiones. Digo, bueno, ha tenido sus bemoles, pero nosotros habíamos tomado la decisión política de que este Congreso Nacional de Delegadas y Delegados se hacía. Así que lo primero es eso, es dar gracias por este día y por poder estar acá. Y bueno, el año pasado, digo casi como nos conjuramos diciendo, bueno, en un año nos vemos nuevamente, nos vemos en el próximo Congreso. Y bueno, no quiero dejar de decir que en días como estos, donde uno también revisa el año, si me permiten, digamos, en ese tránsito, bueno, uno ha perdido gente amada desde lo personal y también desde lo colectivo, así que quiero un aplauso para el compañero Daniel Crosito. Cuando salimos del Congreso del año pasado y bueno, relajábamos el día después, lo veo a Dani que me dice, Vasca, ya tenemos que empezar a organizar, él como tesorero, bueno, el tema de cómo íbamos a armar este próximo Congreso. Así que bueno, sé que nos estás acompañando hoy, por eso quería decirlo, quería compartirlo con todas y todos ustedes. Bueno, compañeros y compañeras, también este es un día especial. Hace 13 años que partió el compañero Néstor Kirchner y a mí me parece que es importante recordar esto.
Bueno, y yo pensaba en estos tiempos en que, ya vamos a hablar más en detalle de eso, pero en que al kirchnerismo hay un candidato que dice que le va a poner la tapa al cajón. En realidad, compañeros y compañeras, recordemos y honremos la memoria de un presidente que yo elijo hoy, primero desde lo personal. Les voy a contar una cosa. El día que murió Néstor, yo hice la cola 3 veces porque quería ingresar cuando estuviera Cristina para darle en mano, bueno, un recordatorio familiar que yo sentía que era oportuno y un papelito que decía y sigue diciendo: gracias, Néstor, por peronizarme a mis hijos y por dignificarme a mis viejos. Como 2 símbolos que creo que han sido trascendentes, que tienen que ver primero con la vuelta de la política, la necesidad de poner en valor nuevamente a la política y que miles y miles de jóvenes entendieran de qué se trataba la cuestión después del que se vayan todos, que no está tan lejos en el tiempo, hay que tener memoria histórica. Y por otra parte, bueno, mis viejos, que habían laburado toda su vida y no se habían podido jubilar, yo los vi vivir sus últimos años con la alegría que significaba tener la jubilación. Y eso es justicia social, compañeros y compañeras. Eso es justicia social. Entonces, quiero recordar eso, pero a todas y todos los que estamos acá, no nos salgamos de los clichés, olvidémonos de las personas. Tenemos que hacer el esfuerzo de recordar las políticas, compañeros y compañeras. Y con Néstor Kirchner, y acá hay actores de ese tema, lo veo ahí a Daniel Di Bartolo, por allá anda Pedro Bayúgar, y no me quiero olvidar, pero actores protagónicos de un momento, también Claudio, también Jorge, que les tocó transitar un momento de la conducción de SADOP donde se firmó, digamos, el último gran pacto educativo en la Argentina es del gobierno de Néstor Kirchner. Y mencionar desde ese lugar algunas cuestiones. Nos contaban hace poco quienes estaban en la cocina de la cuestión, cercanos a Filmus, al ministerio, una compañera que hoy va a estar acá arriba, que cuando, bueno, todos que pensaron que Néstor iba a empezar por la ley de educación nacional, y no, empezó por la ley de educación técnica. Y acá hay una compañera que ahí la estoy viendo mover la cabeza, que está trabajando en ese ámbito, que conduce espacios en ese ámbito. Es una militante de SADOP, un reconocimiento para la compañera Nora Estrada. Parate, Norita. Esta mujer fue secretaria gremial de la provincia de Buenos Aires y laburamos mucho juntas, ¿no? Y bueno, y ella ha tenido un gran trabajo con el tema de la educación técnica desde muchos años. Entonces, el tema de la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo. Fíjense que nosotros ahora estamos a las puertas de volver a rediscutir el tema del financiamiento educativo. Y muchas veces el financiamiento educativo se habla del número en el que se cambia. Bueno, vamos de tanto a tanto. Pero lo importante para subrayar, compañeros y compañeras, de esa ley de financiamiento educativo que se construyó con la participación de todos y de todas las organizaciones sindicales docentes, es que se ató el financiamiento al crecimiento del Producto Bruto Interno, o sea, la relación con el Producto Bruto Interno. ¿Qué significa esto?
que un país que crece, que se industrializa, que tiene, digamos, mayor participación de los trabajadores y las trabajadoras en las ganancias, también es un país que va a tener más dinero para la educación, porque a ese crecimiento está atado con total claridad el financiamiento educativo. Eso también fue una novedad que persiste, a pesar de que en el gobierno del macrismo, ustedes saben muy bien que se planchó absolutamente y que se subejecutaban los presupuestos educativos, ¿sí?, aún por debajo de los números que se tenían en ese momento. Ahí se está diciendo qué piensa un presidente, qué piensa un gobierno, qué piensa un proyecto de la educación. Y bueno, podemos sumar otras a eso, el tema del salario mínimo garantizado, los 180 días de clase que se pactaron en ese momento, el tema del FONID, una manera de financiarnos y de financiar a todo el país. Y dejé para lo último, porque además creo que medio que en ese orden venían, la Ley de Educación Nacional, la 26206. La Ley de Educación Nacional, compañeros y compañeras, está vigente, es una ley vigente. Claro, los derechos, digamos, el marco de la norma no alcanza, hay que militarla, hay que seguir militando, porque si hay algo que es importantísimo destacar de esa ley, es que ahí se escribió el modelo educativo para el proyecto nacional. A veces usamos las palabras y bueno, ¿qué es esto del proyecto nacional? ¿Cuál es la relación? Cosa que en SADOP trabajamos mucho. ¿Cuál es la relación entre modelo y proyecto? Bueno, en la Ley de Educación Nacional está esa relación, claramente determinada. O sea, un tipo que ganó con el 22% de los votos y que cuando asumió tuvo claro, como decía Pablo Freire, que no es que la educación sola va a cambiar el mundo, pero si no hay educación es imposible cambiarlo. Entonces, yo quiero que en estos tiempos, ¿qué se agravia cuando se dice terminar con el kirchnerismo? ¿Qué plantean los odiadores cuando hablan de estas cuestiones? Compañeros y compañeras, no nos confundamos, llevemos claridad hacia los compañeros y compañeras que representamos, porque de lo que claramente se está hablando es de terminar con los derechos conquistados por nuestro pueblo. Entonces, esa es la confusión en la que no tenemos que entrar. Bueno, así, digamos, traer la memoria del flaco y también decirles que, bueno, hablemos del lugar. Nos hemos reunido el año pasado en las sierras y en las sierras cordobesas y, bueno, siempre que voy a las sierras o a la montaña siento su efecto envolvente, su cuidado, su contención. Y hoy nos acompaña el mar. Y el mar es energía. Y es una energía, si nos detenemos a mirarlo, es una energía que tiene que ver con los tiempos calmos y con los no tanto. Y que la idea de ese ida y vuelta de los tiempos calmos y de los no calmos también tiene que ver con factores que no son solo el mar. Está acompañado por el viento, está acompañado por el sol, para que de toda esa conjugación, de todo ese trabajo colectivo, nosotros podamos hacer la síntesis expresada en esa agüita a la que seguro que muchos de ustedes y muchos de nosotros fuimos a mojar los pies. Y bueno, y enganchado con eso está Mar del Plata. El año pasado, si se acuerdan, haciendo referencia y memoria histórica, yo le decía, estamos en la falda, muy ligada al movimiento obrero, y esta ciudad también está muy ligada al movimiento obrero, fundamentalmente porque Mar del Plata es el lugar del turismo
social es el lugar del turismo sindical. Es el lugar donde, digamos, el pueblo se tomó revancha con la oligarquía y lo desplazó de sus principales playas, pudiendo acceder ¿a qué? A la dignidad de las vacaciones, a la dignidad, digo, a esa otra parte que tiene nuestro salario. Es cierto que estamos mal, que la inflación es compleja, que nos cuesta llenar el chango en el supermercado. Nos pasa a todos y a todas. Pero compañeros y compañeras, este día y este congreso tiene que ver con esa decisión política de generar, además del salario, la posibilidad del disfrute, la posibilidad del goce. Y eso es, Mar del Plata es La Feliz, es un clarísimo ejemplo de esa cuestión. Entonces, bueno, me parece importante porque este congreso tiene que ver con muchas cosas y entre otras tiene que ver con la cercanía, con estar cerca, con poder abrazarnos, con poder disfrutar de una buena comida, de una buena cama, del lugar que nos tocó, de una buena vista del mar, de un buen abrazo, de una palabra que podamos juntar entre todos y todas, de lo que va a ser el día de mañana, donde cada seccional se va a expresar, trayendo, digamos, desde sí aquello que quiere compartir con el resto de los compañeros y de las compañeras. Entonces, yo pensaba esto, ¿no? Esta Mar del Plata que nos acoge y que además nos ha tocado unos días espléndidos, son un regalo estos días. Bueno, están vinculados también a eso, están vinculados a esa decisión del turismo social que nos corresponde, que nos pertenece por derecho y que tiene que ver con esta vocación de la acción sindical que tenemos las y los sindicalistas en este país, que a pesar de todo, hoy estamos acá y estamos acá para construir conocimiento, para construir vínculos, para construir cercanía, para sumar poder sindical a nuestra acción cotidiana. Porque si se miren al costado, miren atrás, no estamos solos, compañeros y compañeras, somos parte de un colectivo más grande que nos contiene a todos y a todas. Y entendemos que es un antídoto contra la tristeza, contra el individualismo, contra el planteo que se nos hace desde esos lugares oscuros. Así que bueno, yo quería subrayar esto. También tengo que subrayar, pasa de todo en este evento, que estamos celebrando 40 años de democracia. Bueno, los iremos a buscar. Bueno, quizás muchos de ustedes eran muy chiquititos y quizás algunos y algunas todavía no habían nacido. Pero recordar, digamos, en esta vuelta de la democracia, el 30 de octubre, estamos ahí un paso del triunfo de Raúl Alfonsín, primer presidente de esta etapa de la democracia. Bueno, y hoy, compañeros y compañeras, lo que está en juego en este proceso electoral es si elegimos estar dentro de los marcos de la democracia o asistimos a un riesgo muy grande en un cuestionamiento
Los compañeros detenidos, desaparecidos, son 30.000. Y ese consenso en este país no tiene dudas, compañeros y compañeras. Bueno, hay que subrayar estas cosas en estos días porque nosotros y nosotras tenemos que irnos también con la energía de seguir contagiando compañeros y compañeras para que en un debate abierto, sincero, participativo, democrático, podamos seguir discutiendo con todos y con todas qué es lo que está en juego y cuáles son las cosas que nuestro pueblo no está dispuesto a renunciar. Hoy me preguntaba un periodista, yo creo que derechos humanos y educación, miren, no sé, se me ha venido muchas veces, vos Nora te debes acordar y algunos otros más de por aquí, en plenos 90, que cantábamos una canción que decía para que el mundo nos vea, digamos, que la Argentina es rebelde, para que el mundo se entere que la Argentina es rebelde, que su pueblo no se entrega, lucha por la educación. Entonces, también en esta ocasión de celebración de los 40 años de democracia, hay pilares que nuestro pueblo, entendemos, no está dispuesto a entregar. Corrámonos de la discusión de las personas, compañeros y compañeros. Pongamos en tensión los proyectos y pongamos en tensión lo que está en juego, que es imprescindible en este momento. Bueno, es la primera vez que me toca presidir este Congreso Nacional de Delegados y Delegadas como secretaria general de SADOP. Hemos ganado las elecciones, todos los que estamos acá, Lista Blanca Unidad, hemos ganado las elecciones y hemos empezado a conducir esta etapa de la organización a partir del 5 de julio. Yo pensaba, etapa novedosa para todos y para todas, aún para los que vienen o venimos conduciendo, porque necesariamente debemos replantearnos y necesariamente debemos renovarnos. Y a veces el replanteo, la renovación, tiene que ver con el cargo, porque cambiamos de lugar y eso nos obliga, bueno, a mirar con los ojos nuevos de la secretaría que tenemos, pero aún persistiendo en nuestra propia secretaría. Este secretariado nacional no solo tiene una mujer conduciendo, tiene 7 compañeras mujeres en su composición. Primera vez en la historia de SADOP. Entonces, poder intercambiar la perspectiva, poder tener el consejo directivo, también es un consejo directivo que incorpora nuevos compañeros y compañeras. Acá hay muchos y muchas delegadas que seguramente fueron recientemente electos y que se están incorporando a un cuerpo de delegados. Entonces, eso determina la necesidad de revisarnos de manera permanente, de revisar nuestras prácticas y de poder escucharnos. Esa misma escucha atenta es necesario que transmitamos, como les decía antes. Bueno, esta conducción de SADOP se ha planteado, y de hecho es una cosa que hoy vamos a desarrollar fundamentalmente en los 3 paneles que vamos a tener hoy, los 3 ejes sobre los que nosotros queremos construir esta etapa de nuestra gestión y este proyecto SADOP, al que nos subimos cuando nos toca, pero que sigue cuando nosotros nos bajemos, porque está muy claro que lo único que vence al tiempo, como decía el general, es la organización. Entonces, en la fortaleza de esta organización, estamos todos nosotros hoy empeñados en trabajar sobre 3 ejes: trabajo,
educación y salud. Y ese va a ser el desarrollo sobre el que hoy vamos a profundizar, cuestión que dejo para los compañeros y compañeras de los paneles. También decirles que el SADOP que queremos, como hemos dicho de entrada, puede ser una consigna vacía o puede estar llena del contenido de cómo lo vamos a construir. Entonces, ahí nosotros hemos hablado claramente, primero, de fortalecer la cantidad y la calidad organizativa de nuestro sindicato. ¿Qué significa eso? Todas y todos los docentes de gestión privada afiliados a SADOP y todas las escuelas de gestión privada con delegados. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un modelo de construcción participativa, donde las y los delegados sean protagonistas en los lugares de trabajo del SADOP, de ese SADOP que queremos. En este punto, nosotros, primero subrayar que SADOP, hace muchos años, SADOP tiene un estatuto. El estatuto es el acuerdo político de la organización de las y los docentes privados en un momento de la historia, que deciden suscribirlo y definen que la conducción de esta organización es a través de la figura de la unión. Por lo tanto, SADOP es un sindicato único, somos una unión de Ushuaia a La Quiaca que recoge las particularidades del federalismo que hoy claramente quedan expresadas en la emoción, en la alegría que cada uno de ustedes manifestó levantando sus símbolos, sus remeras, sus banderas. Pero recordando, digamos, que hoy este Congreso Nacional de Delegados es la expresión, es una expresión de esa decisión de conducir en unidad, la unión en unidad. Y sumarle a eso dos cuestiones que nosotros hemos elegido, digo, como somos docentes, somos sindicalistas docentes, me parece que estos momentos son buenos para hacer un ejercicio de la palabra y de la memoria y de los contenidos y de qué decimos cuando decimos determinadas cosas, ¿no? Y nosotros hemos elegido en esta etapa de la conducción de SADOP democratizar las relaciones de poder. Entendemos que es una obligación de esta época y de este contexto histórico que el movimiento obrero organizado sea capaz de leer texto, contexto, pensar situadamente, pensar cuál es el lugar del trabajo y cuál es el lugar de los trabajadores y las trabajadoras en esta coyuntura global. Tenemos la obligación de pensar globalmente y una de las resultantes que nos trajo la pandemia, digamos, que mostró con total claridad, fueron las profundas desigualdades en el mundo del trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de democratizar las relaciones de poder, hablamos de democratizar la escuela, porque ese es nuestro lugar de trabajo, y hablamos de democratizar nuestra organización sindical. Y hemos elegido en esta etapa, pensaba que no hace 4 meses que asumimos, y hemos elegido en esta primera etapa fortalecer esta idea de la democratización que seguramente se irá ampliando con 2 cuestiones que entendemos esenciales. La primera tiene que ver con el tema de construir democracia participativa. No me voy a cansar de decir esto, con participación, con más participación de compañeros y compañeras a lo ancho y a lo largo de la Argentina, construyendo la política de este sindicato con todos y con todas. Y le sumamos a eso algo que no puede dejar de estar
y que nosotros lo hemos tomado porque entendemos que responde a un desafío del tiempo histórico, más allá de las características particulares del sindicato, que es la inclusión de la perspectiva de género. Incluir la perspectiva de género, no solo en la agenda, compañeros y compañeras, sino que cada vez más compañeras, mujeres, estemos sentadas en los lugares donde se toman las decisiones. Bueno, les cuento que después de la última elección de delegados, como se dijo, de delegados y delegadas, tenemos en el país 3.300 compañeros y compañeras delegadas y delegados. Ese cuerpo, sí hay que aplaudir eso. Vamos. Porque ¿saben cuál es el antídoto para la burocracia sindical? Los delegados y las delegadas. Hacer crecer la organización en los lugares de trabajo. Ese es el mejor antídoto para el tema de la burocracia sindical. Bueno, les estaba diciendo que esta organización que tiene 3.300 delegados y delegadas, hoy tenemos acá 1.500 delegadas y delegados. Y es para celebrar, es para celebrar. Y decir dos cosas. Una, que el 75% de los delegados y delegadas que hoy están acá son compañeras mujeres. En la base está fuerte la representación de las compañeras. Y subrayar que muchas compañeras, y este es un trabajo que nos debemos, no pueden asistir a reuniones como esta por el tema de los cuidados. Tenemos que seguir peleando la cuestión de los cuidados para que más compañeras puedan militar y puedan participar de espacios como el que hoy estamos participando. Bueno, y decirles que nosotras y nosotros, cuando hablamos de la perspectiva de género, compañeras y compañeros, no estamos hablando de mujeres versus varones. Estamos hablando de patriarcado, de la necesidad de poner en cuestionamiento las políticas opresivas del patriarcado y del neoliberalismo, que están vinculadas, porque también dejó claro la pandemia que las mujeres eran las que tenían los trabajos más precarios y las que afrontaron, precisamente porque esos trabajos estaban vinculados a los cuidados, la fortaleza de esa etapa. Entonces me parece que es importante subrayar eso. Y los otros días, leyendo a Bell Hooks, una feminista que también escribe sobre educación, leí algo que dije, esto lo voy a decir si me acuerdo en el Congreso y me estoy acordando, que me parece que es importante para todos y para todas, que es el tema de que plantearnos la deconstrucción, digamos, conjugar el verbo de la deconstrucción, de construirnos, que es un planteo del feminismo, aporta a otra discusión que en este tiempo se está viendo que está en crisis, que tiene que ver con la capacidad de generar pensamiento crítico, reflexionar, rever, reandar los caminos. Y ese no es un tema de varones o de mujeres, ese es un tema de todos y de todas. Entonces, pensar que el aporte del feminismo popular está vinculado al tema de poder deconstruirnos, repensarnos desde otro lugar, hacer el aporte. Me gustó mucho eso y digo, lo voy a traer y lo voy a compartir,
Porque a veces nosotros sabemos que hay rispideces, a veces sabemos que los compañeros se abroquelan frente a algunas de las cuestiones que se plantean desde este lugar, pero nosotros también sabemos que cuando militamos la justicia social, estas cosas tienen que ser dichas y sobre estas cosas tenemos que seguir trabajando. Entonces nosotros militamos el proyecto de la justicia social y militamos como trabajadores y trabajadoras el proyecto de la justicia social, y ahí voy a referir a una frase que nuestro recientemente gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Axel Kicillof, bueno, Axel dice, ¿es la derecha o son los derechos? El repaso del proyecto de la justicia social está anclado en los derechos para todos y para todas. Bueno, y yo les decía, ¿qué cosas estamos haciendo? También en esta idea de la participación estamos recorriendo el territorio nacional, nos estamos juntando todo el secretariado nacional, también por primera vez, como una práctica novedosa, yendo a los territorios a escucharnos, a escuchar las voces de todos y de todas. Así que en eso andamos. Hemos constituido en este tiempo, miren, cuando empezó la campaña, parece que hace tanto, las distintas campañas, nosotros evaluamos en SADOP que el tema educación no estaba siendo agenda y que si estaba en la agenda estaba desde clichés como la escuela voucher, la privatización, la mercantilización, el presentismo, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, es un desafío político para SADOP en este tiempo y en este momento histórico poner una voz arriba de la mesa, poner una voz en el candelero, como se dice, para desde ahí decir, bueno, ¿qué piensa este sindicato de la educación? Y sumar nuestras voces a un debate mayor, recuperar banderas históricas de la organización. No nacimos de un repollo, hoy nos toca conducir a nosotros y a nosotras, pero con memoria histórica, que es parte de la posibilidad también de construcción del presente. Ejercicio de la memoria histórica nos trae, y ahí largamos los foros educativos para el proyecto nacional. Bueno, estamos cerrando los foros, estamos construyendo un documento, en las próximas semanas vamos a hacer la actividad de cierre de los foros y le vamos a entregar al compañero Sergio Massa lo que pensamos los trabajadores y trabajadoras de este sindicato acerca de la educación, que ha sido amalgamado y construido desde nuestras bases. Bueno, este discurso está siendo interrumpido hace 2 minutos por una cuestión poco grata, ahora por una muy grata, que es darle la bienvenida al secretario general de la CGT. Se encuentra con nosotros el compañero Héctor Daer. Muchas gracias, compañero. Para nosotros, para SADOP y también para mi persona, como parte del movimiento obrero y como parte del Consejo Directivo de la CGT, es un orgullo muy grande que hoy estés acá, un agradecimiento grande. Solo Héctor sabe lo que lo perseguí para que viniera, pero yo quería, compañeros y compañeras, que en este momento tan complejo y en una reunión de tantas trabajadoras y trabajadores, con el esfuerzo que hemos hecho, tenemos más de 1.500 compañeros delegados y delegadas hoy acá, de Ushuaia a La Quiaca. Yo quería que ustedes tuvieran la oportunidad de poder escuchar al secretario general de la CGT, así que muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, y decirles ahí y seguir diciéndoles que nosotros elegimos también
compañeros y compañeras, la formación como una cuestión estratégica del sindicato, la formación pedagógica y la formación sindical. Y por eso refundamos en esta etapa el INCAPE. Andaba por ahí recién el compañero Daniel Di Bartolo, que va a ser en esta etapa del SADOP el director del INCAPE. Porque acá viene la cuestión que para mí es central para usted, para este día, ¿no? Nosotros hablábamos hoy de una consigna que para nosotros tiene profundo contenido. El SADOP que queremos. Ahora voy a hablar de otra, que venimos acuñando hace muchísimos años. Cuando decimos que nuestros delegados y nuestras delegadas son SADOP en la escuela y son la escuela en SADOP. ¿De qué se trata entonces esto de ser SADOP en la escuela y ser la escuela en SADOP? Bueno, a veces, en mi experiencia de más de 30 años en esta organización, veo que nos resulta más fácil ser la escuela en SADOP que ser SADOP en la escuela. Porque justamente ahí estamos con nuestros compañeros y compañeras. Yo siempre digo, un delegado o una delegada sindical, al mismo tiempo que ejerce la representación, trabaja cotidianamente con sus compañeros y con sus compañeras en la escuela. El desafío de pensar la escuela como un lugar de trabajo y el ejercicio de pensar la escuela como un lugar de trabajo nos obliga a repensar las condiciones de trabajo, no solamente hablar de salario, nos obliga a repensar las condiciones de trabajo, las condiciones de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, pero a nosotros y nosotras, sindicalistas, docentes, nos obliga a debatir la educación. ¿Qué modelo educativo, para qué proyecto de país tenemos las y los trabajadores de la educación? Entonces, nos parece que construir en el lugar de trabajo es imprescindible para esto. Quien está en el lugar de trabajo, por eso para nosotros el valor de nuestros delegados y de nuestras delegadas, recoge las voces de sus compañeros, el afecto, la cercanía, construye desde la cotidianeidad. Y ahí se asienta la voz potente de todos y de todas y de cada uno y cada una de ustedes cuando vienen a la organización con el conocimiento, con los requerimientos, con las exigencias, con las diferencias de lo que han logrado construir en el lugar de trabajo. Pero eso tiene una vuelta. Nosotros entendemos que desde nuestros delegados y delegadas hasta nuestra secretaria general en este caso, todos los que hoy estamos acá somos dirigentas y dirigentes de este sindicato. Entonces, llevar la voz del sindicato al lugar del trabajo es mucho más que la queja. Me río porque a veces ustedes dicen no, porque nos agarran para que les digamos lo que pasa o el papelito con las vacaciones o cómo se hace el cálculo de la última liquidación de sueldo, etcétera. Y cuando nos queremos juntar para pensar otras cuestiones, escapan, corren, que el empleador no los vea con nosotros, parece que tuviéramos lepra. Bueno, todas esas cosas que ustedes dicen cada vez que nos juntamos. Bueno, entonces ahí viene el desafío de plantarse como dirigentes sindicales, docentes, en los lugares de trabajo, ser la voz del sindicato en la escuela. Y para eso, compañeras y compañeros, yo creo que es esencial que nos formemos. La formación es imprescindible. Por eso hemos encarado también un proceso de formación que, como me escuchan mis compañeros del secretariado, yo digo, por favor, no escolaricemos la formación sindical, porque ustedes saben, yo siempre menciono en esto a Dejur, que cada oficio tiene su vicio, y bueno, nosotros somos docentes, y entonces tendemos la tendencia a la escolarización. O sea, nosotros tenemos que romper con la escolarización para poder discutir el fondo en el tema de la formación.
Este congreso es un tremendo espacio de formación. Además, nosotros y nosotras abrevamos de una concepción de educación liberadora. Y recuerden a Freire, liberarse de qué? La posibilidad de liberarse del yugo de la opresión, pero también la posibilidad de liberar la creatividad, el conocimiento, la apertura para pensar cosas nuevas, para dar respuestas nuevas a tiempos nuevos y no seguir estructurados con respuestas viejas. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con una instancia de ida y vuelta en la que nos estamos formando, y también entiendo que nos estamos formando cada vez que nos abrazamos, cada vez que nos miramos a los ojos, cada vez que generamos las confianzas necesarias. Quienes somos educadores y educadoras sabemos que para que estén vigentes los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene que haber amor, tiene que haber vínculo. No pensamos distinto en la praxis sindical. Es impresionante, digamos, lo que uno logra cuando construye con los otros y las otras cercanía. Entonces, también esto nos hace falta para afrontar, yo sé que está complicada la cosa, yo sé que a veces es difícil hablar en una sala de profesores, que la tensión de la grieta está expandida dentro de la escuela, que como decíamos hoy, cuando recordábamos a Néstor Kirchner, cuando recordábamos las leyes de educación, cuando hablábamos del proyecto de país, bueno, es imprescindible que podamos generar diálogos reflexivos. Esto es imprescindible en este tiempo y en este aquí y ahora. Entonces, desde ese lugar, la centralidad, compañeros y compañeras, que de verdad quien les habla cree, no de ahora, de toda la vida, que tienen en la organización sindical sus delegados y sus delegadas. Por eso hoy elegimos juntarnos para pensar, para debatir, para discutir, para abrazarnos y también para mimarlos, porque se entienda que cada cosita que hicimos, que ojalá que salga todo lo bien que se pueda, ha sido pensando, y que esta secretaria general estuvo en cada detalle de cada cuestión que se armó, desde si los sándwiches de la vianda eran pocos o muchos, que hay un compañero sentado por ahí que dijo, esto nos pasa porque nos conduce una mujer, que fijándose en los detalles aún del sándwich que vamos a comer. Entonces, bueno, nos parece que estas cuestiones son importantes en instancias como estas, y yo se las quería decir. Y acá, miren, en un tiempo de tanta desesperanza, yo vengo pensando un montón que nosotros estamos en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Porque en realidad es central la posibilidad que tiene un educador o una educadora de generar sentido, de acompañar un proceso de formación, de dejar algo. A veces un compañero o una compañera dice, nos pasa, me encontré 20 años después con un alumno que me dice, yo estudié tal cosa o yo hice tal otra porque la influencia, porque nuestra influencia lo determinó. También lo pueden determinar las influencias negativas, digamos todo. Entonces, digo, en esa responsabilidad que nosotros tenemos, ¿cuál es el sentido hoy de la educación? ¿Para qué educamos? ¿En qué proyecto y para qué? Y a mí me gusta subrayarlo, ya lo dije otras veces, lo voy a volver a subrayar. Nosotros y nosotras somos sindicalistas docentes. No dejemos de que esas dos palabras se interpelen, interactúen y caminen juntas. Es necesario que el aporte que nosotras y nosotros le hagamos al sindicalismo, lo digo acá delante del secretario general de la CGT, tenga que ver justamente con este desafío por delante de una educación que se presenta, porque, a ver, educar no es informar,
Educar no es llenar de contenidos. Para eso, dijera mi nieta Emma, abuela, googlealo. Para eso están las redes, hoy suplantando los procesos informativos. Pero ¿saben lo que no nos pueden dar los procesos informativos? La generación de pensamiento crítico. ¿Cuál es el antídoto contra el individualismo, contra el encierro en el telefonito, contra comunidades que no siguen a líderes de procesos colectivos, sino que parece que casi, no sé, están siguiendo a gurúes informáticos? ¿Cuál es el antídoto de eso? Es el diálogo, es la participación, es la construcción de lo colectivo, es la posibilidad de encontrarnos y desde ahí construir. Estoy leyendo por estos días a dos pensadores que vienen en esta línea y uno de ellos, que traje el librito simplemente porque dije se los quiero recomendar a todos y porque es re difícil el nombre y si no, no me lo acuerdo, del coreano por lo menos difícil para mí, Byung-Chul Han, en un librito que se llama Infocracia, que les recomiendo la lectura. ¿Y qué se nos está planteando? Digamos, los peligros de la democracia frente a este avance indiscriminado del mundo digital, ¿no? Y algunas cosas. Él plantea, que a mí lo traigo hoy porque como educadores y educadoras me parece que es súper importante, el libro significó, digamos, en la vida de la humanidad, la instancia del libro a la que nosotros, compañeros y compañeras, estamos apegados, si se quiere, no solo porque compremos libros, sino porque seguimos pensando en la formación con la palabra, con la lectura, con el intercambio creativo. Entonces, ahí él plantea, bueno, hay una etapa que es la del libro, se ata al libro el pensamiento crítico, viene otra etapa, la de la tele, ¿no? La teledemocracia o la telecracia, no me acuerdo cómo dice. Ahí claramente aparece una cuestión de formateo, de entretenimiento, pero esto es interesante, pero sigue siendo comunicación masiva. Hoy el mundo digital es el mundo de la fragmentación, donde desaparece esta idea de lo colectivo. Ese es el planteo. Y algo que vemos mucho que está pasando, compañeros y compañeras, en estos días, que a veces uno tiene la tentación de creer que está militando, que está opinando, que está construyendo con los deditos en el teclado o en el teléfono y además que está sentando posición. Yo, encerrado en mi habitación, siento posición. No la discuto con nadie, no debato, no construyo ideas superadoras a partir del diálogo y lo que hago es netamente expresarme yo. ¿Y por qué lo digo también? Bueno, porque ¿por qué prende tanto por estos días? Porque esas son las preguntas. Digamos, yo no pretendo hoy, compañeros y compañeras, expresar recetas ni resultados, sino que nos llenemos de preguntas como sindicalistas de la educación. Porque ¿por qué prende tanto el tema de la libertad? Porque la cuestión está directamente atada al tema de la digitalización. A mayor digitalización, ¿saben qué? Mayor control. Mayor control. Pero una apariencia de mayor libertad de la que todos y todas creemos que gozamos. Y una cosa que dice este señor que a mí me encantó es que con 2 deditos no se hace revolución. Con la mano, seguro que sí, pero no con 2 deditos. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, porque si no, yo sé que a veces hay desencanto en la docencia y que ese desencanto que después se traduce en estrés,
se traduce en cuestiones de salud mental. Hoy vamos a abordar las últimas investigaciones que tenemos sobre salud mental en el sector. Pero ese desencanto no solamente tiene que ver con si ganamos mejor o peor. Ese desencanto también tiene que ver en darle la vuelta al sentido profundo de para qué educamos. Y en ese darle la vuelta al sentido profundo de para qué educamos, este debate está en juego. Porque podrá googlear un pibe o una piba todo o casi todo, pero hay un marco que la escuela y que nosotros como educadores y educadoras le vamos a dar a ese proceso que necesariamente, y eso lo dejó muy claro la pandemia, necesita de nosotros para que ese proceso se dé. Es ahí donde tenemos que apostar. La Ley de Educación Nacional de Néstor Kirchner, la 26206, les pido, compañeros, que hagamos relectura de la ley. Insisto, es el modelo educativo para el proyecto nacional en ese momento. Bueno, la ley, esa ley, uno de los incisos donde se ponen los objetivos de la ley, casi uno de los últimos, subraya generar ciudadanos con espíritu crítico para el análisis de los medios de comunicación en su conjunto. Poder formar ciudadanos con espíritu crítico. Ese es parte de nuestro desafío en estos tiempos tan turbulentos y devolverle un sentido también a la práctica liberadora de la educación. Para nosotros, como organización sindical, compañeros y compañeras, en este caso, un educador progresista tiene que tener un compromiso ético, político, con la construcción de la verdad. Y además tiene que ser capaz de indignarse frente a cualquier tipo de injusticia. Tiene que estar vigente en nosotros la capacidad de indignarnos. Y está directamente relacionado con eso. No hay educación neutral. La neutralidad en la educación es una mentira. O sea, nosotros somos sujetos políticos y no hay nada más político, lo dijo Pablo Freire, que la educación. Entonces, no nos comamos el tema de la neutralidad en tiempos que cuando queremos generar en nuestras aulas memoria histórica, reconocimiento de derechos humanos, cuando queremos generar en nuestras aulas un debate acorde a los valores de la democracia que hoy están en juego, bueno, somos acusados de querer ideologizar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Desde las organizaciones sindicales docentes, y este es un empeño que asume SADOP en esta etapa, vamos a acompañar la formación de nuestros delegados y de nuestras delegadas, pero también vamos a abrir un espacio que acompañe las prácticas formativas de los docentes que están en ejercicio de la profesión y del trabajo docente en las escuelas. Hay que poder, desde la organización sindical, seguir discutiendo con los compañeros y las compañeras durante su praxis, durante el tiempo del ejercicio del trabajo docente, seguir discutiendo todas estas cuestiones para seguir formándonos. Es imprescindible en este tiempo, es imprescindible. Bueno, y habría mucho más para decir, pero la verdad que queremos escuchar también al compañero Daer. Yo digo, los invito a fortalecernos desde lo colectivo, desde lo común, a caminar hacia un horizonte de comunidad organizada, bajo las nuevas formas del mundo en que vivimos, pero nadie se salva solo. Seguir pensándonos, yo decía, a veces por estos días donde el individualismo prima tanto, yo digo, bueno, ya hay el primer acto de resistencia es sindicalizarse.
Ya sindicalizarse es un acto de resistencia. Y otro acto y mantenerse en la sindicalización. Otro acto en esa línea tiene que ver, además de sindicalizarnos, con elegir ser delegados. A mí la verdad que cuando este año hicimos la campaña nacional de delegados, en el mes de septiembre, mientras todos estos debates se dan, y pudimos sumar 300 delegados y delegadas nuevas, me llena de satisfacción como conducción de esta organización, porque quiere decir que las y los trabajadores a los que represento tienen esa decisión de participación. Entonces yo digo, un delegado o una delegada, para hacerse 3.000 kilómetros y estar hoy acá, pero también para estar todos los días en la escuela, la primera cosa que tiene es vocación de servicio. O sea, estamos frente a un compañero o a una compañera que está vinculado con el tema de la solidaridad. Ustedes están vinculados a esa idea de solidaridad y aparecen distintas las historias, digamos, hay biografías individuales que nos traen al sindicato que pueden ser muy diferentes. Digamos, las elecciones de delegados no son todas iguales, pero lo que sí uno ve es cuál es el proceso de formación y de fortalecimiento de ese compañero cuando por distintas razones entra a la organización. Entonces, digo, bueno, reside en eso la importancia, pero el desafío, compañeros y compañeras, es, digamos, tenemos, cuando vieron que yo siempre hablo de esto de pensar en contexto y pensar situadamente, ¿no? Pensar situadamente, ¿qué es más que pensar los contextos? Es desde qué lugar nos paramos, desde qué lugar estamos viendo, desde qué lugar decimos las cosas, desde trayectorias individuales y trayectorias colectivas. Leía los otros días a una psicóloga una frase que también me gustó, que decía, pensemos globalizado y actuemos en lo particular. Para poder actuar en lo particular, para ir todos los días a la escuela, para poder hacer el trabajo o la responsabilidad que a cada uno de nosotros y de nosotras nos toca, tenemos la obligación de pensar este mundo globalizado. Y tenemos la obligación de saber que a mí, docente de Tilcara o de Perico, que debe andar alguien por ahí de Perico, en Jujuy, bueno, que a mí pensar el país, pensarme en clave latinoamericana, pensar la globalidad de los procesos educativos y también del mundo del trabajo, pensar todo eso me afecta de manera directa a lo que yo hago todos los días en el lugar de trabajo. Tenemos que ser capaces de hacer ese ejercicio permanente. Yo se lo agradezco a mi maestra de 5º grado, que ponía el planiferio y cuando íbamos a hablar de cualquier tema decía, no sé, íbamos a hablar de la Revolución de Mayo y qué pasaba con Napoleón y qué pasaba en Latinoamérica y qué estaba pensando, digo, bueno, ese ejercicio nosotros lo tenemos que seguir haciendo para el tema de la militancia sindical. Nos toca plantar la bandera de la esperanza, digo yo, frente a la bronca, frente al odio en el campo político sindical. No somos simples transmisores de información, compañeros. Tenemos la oportunidad, como trabajadores y trabajadoras de la educación, de construir conocimiento situado. Creo que este es uno de los grandes desafíos para todos y para todas los que estamos acá. Bueno, y antes de invitar al compañero Dar, digo, estamos frente a un balotaje, seguramente el compañero nos hablará más de eso, yo se lo voy a dejar a él, pero sí les quiero decir lo que dijimos, lo que venimos diciendo durante todo este transcurrir. Hagamos la rayita como nos gusta hacer a nosotros, que planificamos y ponemos cosas de un lado y ponemos cosas de otro, y pongamos cuáles son los derechos conquistados, cuáles son los derechos que están en juego, no nos ganemos por el enojo,
seamos capaces de seguir convenciendo compañeros en nuestro campo, en nuestro terreno, con nuestras condiciones, con nuestras características. Cuando nosotros en estos meses hemos hemos tomado la decisión política de seguir construyendo y acumulando a través de los foros educativos, tienen que ver con esto, compañeros, con que en el campo de la educación discutamos. Por eso yo insisto con no escindir nuestra función sindical de nuestra función docente. Porque claro que nosotros estamos en la escuela para que nuestros compañeros y nuestras compañeras vivan mejor, para que tengamos mejores condiciones de trabajo. Tenemos una obra social sindical para seguir profundizando sobre la salud de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que nuestros compañeros y compañeras tengan mejores salarios. Para eso nos sentamos en la paritaria, para eso aspiramos a tener convenio colectivo de trabajo, cosa que hoy vamos a seguir trabajando. Pero todo eso y más, y más. El desafío justamente que como militantes de la educación tengamos militancia pedagógica y militancia sindical, porque van de la mano las dos cosas y hacen falta para que nosotros podamos cambiar la historia. Entonces, desde ese lugar vamos a este balotaje. Construir, la verdad, compañeros y compañeras, a mí me asusta, no sé si la manera de decir, casi que me horroriza, más que me asusta, algunas de las cosas que hoy se están planteando. El principal asesor en economía de Milei habla de exterminar al peronismo y al comunismo para poder tener hacia adelante años de tranquilidad. Y ahí vuelvo a decir, no nos pongamos camisetas, nosotros y nosotras, docentes, trabajadores, no nos engrampemos en esa. Para nosotros destruir al peronismo no tiene que ver con la foto de Perón y Evita, compañeros y compañeras, tiene que ver con la justicia social. Tiene que ver con la justicia social. La justicia social expresada en más derechos para todos y para todas. Entonces se escuchaba detrás del telón no a la educación voucher, no a la mercantilización de la educación, no a una educación arancelada, sí a una educación pública de calidad, entendiendo como entendemos la educación como un derecho humano, un bien social, inclusivo para todos y para todas. Eso está en juego en esta elección, compañeros y compañeras. Y así tenemos que ser capaces de decírselo a todos nuestros compañeros, a la comunidad educativa. Un compañero me sacaba una cuenta por estos días y me decía que en la representación, solo de la gestión privada, en la representación de la gestión privada, llegando a la comunidad educativa con nuestro mensaje, nosotros podemos llegar a 10 millones de personas en la Argentina. Entonces, necesitamos ganar la elección, eso está claro, para seguir proyectando futuro, pero también necesitamos seguir pensando todas estas cuestiones para adelante, en la necesidad, digamos, de que militemos un país, producción, trabajo, educación, necesariamente tienen que ser ejes a los que nosotros nos comprometemos. Y estando acá, el secretario general de la CGT, y siendo que a veces no es tan bien entendido por las y los docentes que representamos qué hacemos nosotros en la CGT, digo, en algunas discusiones donde la profesionalización quiere dejar de lado la pertenencia como trabajadores y trabajadoras, volver a subrayar
que en la creación de SADOP en 1947 lo primero que hizo SADOP fue afiliarse a la CGT. Y que nosotros y nosotras orgullosamente participamos de ese espacio a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Tenemos 25 seccionales y en todas las seccionales tenemos un compañero o una compañera con cargo en la regional de CGT. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra suerte se juega con el resto, con la suerte del resto de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que nada, como decía Rodolfo Kusch, que hoy no lo había nombrado todavía, que siempre lo nombro, Kusch decía que en el fondo de todo no estoy solo, sino que estamos nosotros. Entonces, organicemos la esperanza en un horizonte de destino común basado en la justicia social. Muchas gracias.